Este es un animal con una reputación. Come serpientes, persigue chacales. Cuidado con el tejón de la miel. Es una leyenda de la sabana africana y de Internet. Al tejón de la miel no le importa. Consigue lo que quiere. La verdadera historia es mucho más fascinante. Un año en la vida de un tejón nos mostrará lo increíble que es esta criatura y si realmente hace honor a su reputación como la bestia más valiente del reino animal. El tejón de la miel. Sur del desierto de Kalahari, el territorio del tejón de la miel. Los tejones de la miel son los muertos vivientes de la naturaleza, al menos esa es la leyenda. Estas imágenes insólitas captan el extraordinario comportamiento que ha hecho famoso al tejón de la miel. Un tejón de la miel macho caza una víbora bufadora, una serpiente mortífera capaz de matar a un humano. El tejón está lo suficientemente hambriento como para correr el riesgo de la amenaza de una mordedura mortal. Ataca con los dientes y mata a la serpiente. Pero durante el proceso, le ha mordido en la mejilla y ahora el veneno de la serpiente fluye por sus venas. La vida del tejón va mermando. Dos horas más tarde, regresa de entre los muertos y se pone manos a la obra con la cena. ¿Cómo lo ha hecho el tejón de la miel? Todos, cada uno de ustedes. Algunos tuve oportunidad de darles la bienvenida de manera personal, a otros no, pero qué bueno que están aquí. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues para ser edificados en nuestra fe. Para ser edificados en nuestra fe, la palabra del Señor tiene que conservar siempre tres características: edificación, exhortación y consolación, como dice en 1 Corintios capítulo 14. Y nosotros lo vamos a hacer así. Lucas capítulo 6, versículo 13, si son tan amables, por favor, vamos a ubicarnos en la Biblia, vamos a despejar las tinieblas que hay en nuestro corazón, tinieblas de ignorancia respecto de las cosas que Dios hace y que Dios ordena. Lucas 6, versículo 13. Cuando era de día, habla del Señor Jesús, llamó a sus discípulos, los que le seguían en sus enseñanzas, eran varios, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. Esos apóstoles, Blanquita, ¿quieres proyectar lo que significa la palabra apóstol según el diccionario de nuestra lengua hispana? Esos apóstoles iban a cumplir una función. ¿Qué es apóstol? Enviado. A quienes envió a predicar el evangelio. ¿No tienes otra traducción? ¿Sí? No me sirve. La palabra apóstol proviene del latín apostolus, que significa enviado a. Por lo tanto, Marcos capítulo 3, versículo 14, nos enseña, corroborando lo que leímos en Lucas 6, 13,
¿A qué fueron enviados estos discípulos llamados apóstoles? 3:13 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar, no para servirse de las personas, sino enviarlos a predicar. Esa es la función principal de un discípulo del Señor llamado apóstol. ¿Por qué empieza mi enseñanza en este renglón, hermanos? Porque hoy en día la iglesia cristiana, todos los redimidos por el nombre del Señor Jesucristo, en este lugar y en todos los lugares en la tierra, ha estado padeciendo de una serie de temores infundados. Son muchos los temores, pero particularmente este es un temor infundado. Quiere decir, no tiene fundamento, no tiene razón de ser, no existe, no debería de existir ese temor. ¿Cuál es ese temor? Que la gente dice y se dicen entre ellos: ¿quién es tu cobertura? Porque si no tienes cobertura, no eres de Dios, eres diabólico, eres satánico, estás bajo maldición si no tienes cobertura. Y es muy frecuente escuchar entre las personas, cuando se conocen y se identifican de que van a una congregación X, unos van a una y otros van a otra, que alguno de ellos pregunte: bueno, vas para allá, pero ¿y quién es tu cobertura? Y eso da tema de conversación para hacer sentir mal a las personas. Vamos a despejar esa duda con el conocimiento de la palabra de Dios, y vamos a despejar ese temor con el conocimiento del significado de la palabra cobertura. Por favor, Blanquita, la proyectas. Al parecer tú tienes una versión del diccionario que es Larousse. Porque yo saqué mis definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Hispana. Cobertura, ¿qué significa cobertura? Dice: cubierta para tapar o resguardar algo. En sí es una cubierta. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia? Cubierta para tapar o resguardar algo. Dice correcto. Entonces, cuando la gente está diciendo cobertura, yo traigo una cubierta que me va a resguardar. No le quité la etiqueta, pero es una cobertura de etiqueta, ¿no? Es fina. Yo estoy con esta cubierta, me voy a resguardar de las inclemencias del tiempo, tanto de los rayos solares que me pueden fatigar, de los rayos lunares que me pueden cansar, o de la lluvia o de la nieve o del polvo muchas veces, del granizo, etcétera. Esta es una cobertura, es una cubierta para protegerse de algo. Muy bien. En segundo lugar, dice que también cobertura es la extensión territorial que abarcan algunos servicios. Por ejemplo, si una empresa presta servicios de lo que sea, por ejemplo, de telefonía, ¿cuál es su cobertura? Su cobertura puede ser regional, nada más ocupa una pequeña región, o puede ser nacional, llega a toda la República Mexicana, en el caso de México. O puede ser internacional, transpone las fronteras de nuestra patria y va más allá, va a otras naciones. O puede ser de cobertura mundial. En todo rincón de la tierra está el alcance de esa prestación de servicios. Cuando nosotros hablamos de la función del apóstol, es que iba a predicar el evangelio. ¿Cuál iba a ser esa cobertura, esa extensión territorial que iban a abarcar esos servicios de predicar el evangelio? Hechos capítulo 1, versículo 8 nos lo dice.
Hechos 1, versículo 8. Les dice el Señor Jesús cuando se está despidiendo de ellos antes de ser elevado al cielo ante sus ojos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí empieza la cobertura. ¿Hasta dónde iban a llegar? Me seréis testigos en Jerusalén, regional; en Judea, nacional; en Samaria, ya internacional, porque era otro pueblo; y hasta lo último de la tierra. Vamos, hablando de nosotros, hasta aquí nos ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Ya entendimos la segunda identificación o acepción o aplicación de la palabra cobertura. Punto número 3. Cobertura también es la cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. Si la actividad que les dio el Señor a sus discípulos llamados apóstoles era ir a predicar el evangelio, siendo acompañados de las señales y prodigios que se aplicaban en el nombre de Jesucristo, ¿hasta dónde iba a ser ese porcentaje abarcado por ellos? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 14 nos lo enseña. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Claro, el resto del versículo pues nos aclara muchas cosas de por qué la gente, después de haber escuchado la palabra del Señor, no se arrepiente. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. El Señor quisiera salvar a todos, quiere Él salvar a todos. Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Pero hay gente de tan malvado y tan duro corazón que no van a arrepentirse, no van a querer aceptar la gracia del Señor. Pero no obstante, el Señor, mostrando su buena fe, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora bien, ya vimos las tres aplicaciones principales de la palabra cobertura. Sin embargo, ese fuerte temor que embarga a los cristianos es todavía: ¿quién es tu cobertura? Bien, hermanos míos, pregunta inteligente para ustedes que son inteligentes, que tienen la mente de Cristo. Yo a ninguno de ustedes he menospreciado, a ninguno menosprecio, porque pecaría. Porque está escrito: peca el que menosprecia a su prójimo. Por tanto, yo no les menosprecio a ustedes. Sé que son pueblo sabio y entendido, porque conocen al Señor y tienen la mente de Cristo. Por tanto, pueden entender la pregunta que les voy a hacer. ¿A qué envió el Señor a sus discípulos? ¿A proclamar, a predicar su evangelio o a dar cobertura? A predicar, no a dar cobertura, no a hacer cobertura. Para poner nosotros, tomar un ejemplo, la propia palabra de Dios nos lo enseña. El ejemplo más claro, más clásico que hay es de aquel que tuvo más funciones de escritor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Se llamaba Saulo, pertenecía al pueblo de Tarso y por eso le pusieron su nombre, Saulo de Tarso. Saulo es en hebreo, pero también como Israel estaba bajo la dominación romana, los romanos habían obligado a empadronarse a todas las personas que nacieran y les pusieran un nombre gentil. Saulo es Pablo también. A Pablo o a Saulo de Tarso le pusieron por nombre Pablo. Tenía los dos nombres, uno por hebreo y otro por gentil, ¿verdad? Por la nación gentil que gobernaba y dominaba a Israel. Bueno, entonces, vamos a hablar de Pablo. Primera de Corintios capítulo 1. Es el escritor más prolífico. Ni Pedro escribió tanto como Pablo, ni ningún otro de los apóstoles como Pablo.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Empieza así: Pablo, llamado a ser enviado, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No intervino hombre alguno para darle ese ministerio, esa función. Fue Dios. Y el hermano Sóstenes le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observen bien todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a brincar al capítulo 3. No vamos a salir ahorita de Primera de Corintios. Veamos el capítulo 3, en donde Pablo empieza a amonestar a la iglesia que está en Corinto, a los corintios, porque ellos ya empezaban a tener divisiones fuertes, severas divisiones, porque empezaba a ocurrir un cisma, una división, un abismo en la iglesia cristiana, porque unos decían: yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquel, a mí me bautizó este, es que este tiene más poder que el otro, es que este sí, es que este no, y empezaban así a dividirse. Dice el capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice: como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esto no quiere decir que la gente tenga que tomar lechita. La palabra de Dios es un alimento siempre sólido, condicionado y adecuado para niños, jóvenes y adultos. Así como lo oye usted. La palabra de Dios no se divide en leche y en carne, ¿no? El Señor Jesús no es leche y carne, es carne nada más. Porque aún sois carnales, dice el versículo 3, quiere decir, se están dejando llevar única y exclusivamente por sus emociones, que están basadas en celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo. ¿Quién es tu cobertura? Ah, Pablo. Y yo soy de Apolos. ¿Quién es tu cobertura? Ah, pues tú eres de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Tú a qué congre vas? ¿Cuál es tu cobertura? Y ahí estaba el pleito. Es semejante a lo que hoy pasa. Y empieza Pablo a decirles, versículo 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es? ¿Qué son los llamados, no por mí, sino por otros, grandes siervos de Dios? ¿Qué son? Sigue diciendo: servidores. Ah, nos recuerda lo que decía el Señor: aquel de vosotros que quiera ser el mayor, servirá a todos. Entonces un apóstol como Pablo no va a enseñorearse de los corintios, ni de los efesios, ni de los de Galacia, ni de los de Filipos, sino los va a servir. ¿Cómo? Con el conocimiento y la revelación que Dios le ha dado, la va a poner a la orden y a la disposición del pueblo de Dios para hacer crecer al pueblo del Señor Jesucristo, porque para eso fue enviado, a predicar el evangelio. Dice: servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo: yo, como si fuera sembrador, planté. Y luego viene Apolos y él regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. ¿A quién le está dando Pablo la gloria, el honor, la alabanza? A Dios, no a Apolos, no a Pablo. Y luego dice más el versículo 7, y en este punto yo te voy a suplicar, Blanca, que proyectes el significado de la palabra algo.
por lo que dice el versículo 7 de 1 Corintios 3. Así que ni el que planta, ¿quién plantó? Pablo. Ni el que planta es ¿qué? Es algo. Ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué significa la palabra algo? Pues designa lo que no se quiere o no se puede nombrar. De ninguna manera les dice cobertura. Ni siquiera Pablo se presume de eso. Es más, él se humilla diciendo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué? Algo. ¿Cuál es tu ministerio, hermano? Pues algo. Pero eso no les gusta. No, hermano, yo soy apóstol y soy cobertura. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores de Dios, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, cosa que le toca a Dios juzgar. El dueño de la vid, el dueño del terreno, el dueño del sembradío, el dueño del trigo, el dueño de tu vida, el dueño de la mía. ¿Ya? ¿Va quedando? Ok, sigamos. Versículo 9, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores. ¿Encuentra usted la palabra dueño? ¿Encuentra usted la palabra jefe? ¿Encuentra usted la palabra cobertura? ¿Qué son? Siervos del Señor. Somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, llamado algo, ¿qué hizo? Puso el fundamento y otro edifica encima. Esa es la función que deben hacer los distintos ministerios del Señor. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, edificar encima del pueblo de Dios, pero apegados a la ley y al testimonio del Señor. Si no es así, te corresponde a ti, iglesia de Jesucristo, mirar cómo sobreedificas, según dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque hay mucho cristiano que ha edificado o sobreedificado su propia vida con una supuesta palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Son doctrinas y costumbres que no tienen para nada que ver con la palabra de Dios. Por eso Dios dice, mira cómo sobreedificas, porque a lo mejor estás sobreedificando algo que no tiene nada que ver con Dios. Y tu vida cristiana no es cristianismo puro, sino es religión cristiana. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, y habla del fundamento, que el que está puesto, ¿quién es el fundamento? Jesucristo. Si buscan ustedes Mateo capítulo 16, versículo 18, se van a encontrar la aclaración a mucha gente, para mucha gente, que dice que Pedro era el apóstol de Roma y que sobre él Jesucristo iba a edificar su iglesia. Mateo 16, versículo 18. El fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Mateo 16, versículo 18, está diciendo el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y luego se refiere a él y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se imagina si nosotros hubiésemos estado edificados sobre un fundamento humano y no divino? ¿Qué sería de nosotros? Vea cómo se desbaratan las congregaciones edificadas sobre fundamento humano. Nosotros estamos edificados sobre el verdadero fundamento de Dios, sobre la principal piedra del ángulo que se llama Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No un hombre, no Pablo, no Pedro, no Apolos, no Juan, no nadie. Jesucristo.
Yo desde el principio les he enseñado a ustedes quién es su pastor. Yo tengo la función pastoral aquí. Tengo que dedicarme a edificar su vida con palabra de Dios sin apartarme de ella ni a izquierda ni a derecha. Y yo te he enseñado a que tú donde quiera que estés puedes clamar a Dios y no clamar a mí. ¡Ay, Señor! ¡Don Agustín! No, no seas así, no te maldigas tan feo, hermano. Cree en el Señor, clama a mí, dijo él, y sigue diciendo él, y yo te responderé. Entonces, ¿en quién te he enseñado a poner tu confianza? ¿En mí? ¿En quién? En Jesucristo. No menospreciamos a nadie que se diga siervo de Dios. Falta por verse, ¿verdad? Hay que escudriñarlos tantito porque hay mucho hablador por ahí que dice ser y no es, como en Apocalipsis dice que la iglesia cristiana descubrió a los falsos apóstoles, que los probó y nada, puro cuento, ¿no? Bueno, seguimos en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 21 dice una exhortación que da el mismo Pablo. Así que ninguno se gloríe ¿en quién? En los hombres. ¿Qué es gloriarse? Jactarse, vanagloriarse, sentirse bien. Cuando una persona dice, ¿quién es tu cobertura? Se está dando un guayabazo. Se está hinchando, diciendo, es que mi cobertura es la mejor iglesia de la República Mexicana. O el mejor hombre, el más famoso, el que más sale en la tele, el que más predica por radio, el que más videos vende, el que, ay, ese es mi cobertura. Se está gloriando en los hombres y dice Dios, maldito el hombre que se gloría o confía en el hombre. Bendito el hombre que se gloría o confía en el Señor. Capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por cobertura. ¿Cómo? Los que alcanzaron a leer a mi espalda lo que está proyectado ahí. Así pues, téngannos los hombres por cobertura enviada por Cristo. Dígame, no. No, ¿qué dice? Por servidores de Cristo. Versículo 6. Como este problema era continuo, dice Pablo, para esto, hermanos, este problema de quién es tú, de quién eres tú, de quién es, a qué iglesia vas, oye, y todo eso. Para esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Lea en voz alta, por favor, si es tan amable. No estoy manipulando su conciencia, no estoy jugando con sus emociones. Simplemente lea. Para que nosotros, en Apolos y en Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Los apóstoles son servidores o son cobertura? Entonces, ¿por qué la gente, no obedeciendo al Señor, piensa que son más de lo que está escrito? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Capítulo 7, versículo 23. Cuando una persona está continuamente diciendo o sufriendo el temor ¿de qué cobertura eres? ¿Quién es tu cobertura? Cae bajo yugo de esclavitud. El versículo 23 de 1 Corintios 7 dice, por precio fuisteis comprados. ¿Quiere repetir conmigo? Mire, hay personas que se duermen, hermanos, por lo cansado que están, pero aún dormidos hablan, no sé cómo le hacen. Pero usted, si está dormido, como quiera, repítase a sí mismo, no me haré esclavo de los hombres. ¿Por qué? Porque uno emocionalmente se somete a los demás. Todos merecemos respeto, todos merecemos amor, todos merecemos cariño.
Pero no debemos tener temor del hombre, porque el Señor dice, no temerás lo que pueda hacer el hombre. Quiero que ustedes sepan que desde que el Señor Dios Todopoderoso abrió esta congregación llamada Restauración de Vidas y Verdades en Cristo, así llamada Revive en Cristo, esta congregación no ha tenido cobertura de hombre, ha tenido cobertura de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo no tengo hombre sobre mi cabeza, tengo al Señor, y yo no me enseñoreo de nadie, sirvo a todos por amor a Cristo. Si esta congregación no ha tenido cobertura de hombre, ¿está maldita o está bendita? Quiero que sepan, muchos años atrás hubo un apóstol, así llamado, que se reunió a puerta cerrada en una congregación X. Y como él tenía mucho coraje, mucha rabia contra mí, él hizo una oración con la cual me entregaba a Satanás y pedía que esta obra de Jesucristo se disolviera. Juzgue usted. Por favor, unos que están aquí adelante, levántense y volteen así a su alrededor, a su izquierda y a derecha, y dígame si fuimos entregados a Satanás por capricho del apóstol o fuimos entregados a destrucción por capricho del apóstol. Por favor, párese y vea. Voltea alrededor. Hace 17 años, casi 18, no hemos tenido cobertura de hombre, hemos tenido cobertura del Señor. La gloria a Él. No nos hemos hecho esclavos de los hombres. Por tanto, temor a no tener cobertura, vete fuera del corazón del pueblo de Dios. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres por tu sangre. Se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.